En esta noche traigo un mensaje titulado Situaciones que nos llevan a la oración. Situaciones que nos llevan a la oración. Nosotros, hermanos, tenemos esa herramienta como cristianos de poder ser poder llegar ante el Padre. La palabra del Señor nos dice que podemos entrar confiadamente delante del trono del Señor, en donde podemos encontrar esa ayuda oportuna, esa ayuda, ese socorro en el momento de necesidad. Y vamos a ver cómo este personaje del cual leeremos en esta noche, él hizo exactamente eso. Él oró y pidió, y el Señor, después vemos a continuación en los demás pasajes de este mismo libro, cómo el Señor contestó su petición. Pero vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que Él nos hable a cada uno de nosotros, hermanos. Amado Dios, te damos a ti las gracias por este momento que tú nos permites estar reunidos, Señor, alabando tu santo nombre. Y pedimos, Padre, que en este momento tú seas el que habla en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, vivamente y eficazmente, Señor, toque nuestros corazones, nos mueva, Señor, a pensar en ella. No somos personas que no pensamos, Señor, somos personas pensantes, personas que tú nos has mandado, Señor, y nos has llamado, nos has invitado a escudriñar, a pensar, Señor, sobre lo que tú has escrito. Y pedimos que mientras que pensamos, Señor, y analizamos y escudriñamos tus escrituras, Señor, que tú vayas hablando en nuestras vidas, nuestros corazones, moldeándonos a tu manera, para tu gloria, para tu honra. Lo pedimos por a ti, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Situaciones que te llevan a la oración. Como es un libro que no hemos visto en esta iglesia, yo quisiera decirle algunos detalles de este libro de Nehemías para que tengamos un poquito de trasfondo y contexto sobre este libro. Algo breve nada más. Aun cuando el nombre de este libro dice Nehemías en su título, Nehemías se le da crédito como autor a Esdras. Esdras es el que escribe este libro. Originalmente, en las escrituras judías, el libro de Esdras y el libro de Nehemías eran un solo libro. Un solo libro. Y este libro, hermanos, fue escrito alrededor del año 445 antes de Cristo, la parte de Esdras, y el 420 la parte de Nehemías. Propósito de este libro, hermanos, fue escrito para documentar el regreso de Israel de la cautividad babilónica y persa, y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Eso fue el propósito principal en la que se documenta este proceso. Esdras, hermanos, fue uno de los que fueron llevados cautivos por el imperio babilónico persa, y él fue el primero en regresar, y llega aproximadamente de regreso del exilio en el año 458 antes de Cristo, con una delegación, y el propósito de Esdras era regresar a Jerusalén para enseñar la ley de Dios y para restaurar prácticas religiosas. Recuérdese, este pueblo había sido cautivo, había sido exiliado, vinieron ejércitos extranjeros porque Dios ya les había dado una advertencia. Que si no seguían su ley, que si no obedecían sus mandatos, les iba a suceder estas cosas. Y siendo ellos personas que son humanas, y seguramente nosotros nos podemos relacionar con ellos, hermanos. El Señor nos dice que hagamos cosas que hay veces que no cumplimos. Este pueblo hizo lo mismo. Se desvió, no escuchó, no siguió la voz de Dios, no hizo los mandamientos a como Dios había mandado. Y llegó el ejército extranjero, los arrestó, los encadenó y se los llevó fuera de Jerusalén. Hermanos, para un judío estar fuera de esa tierra prometida, esa tierra que se les había dado, donde fluía leche y miel, esto era una gravísima situación para ellos. Ellos estar fuera de ese lugar era algo muy difícil, y porque ellos no escucharon la voz de Dios, ellos fueron exiliados. Pero entonces vemos cómo el Señor en su misericordia permite a Esdras regresar con un grupo de personas
en ese año 458 aproximadamente, porque él iba a restablecer, hermanos, la enseñanza de la ley de Dios y restaurar las prácticas religiosas. Después de Esdras, hermanos, llega Nehemías, quien recibe permiso del rey Artajerjes, como vamos a verlo en este pasaje, alrededor del año 445 antes de Cristo, con la intención de reconstruir las murallas de Jerusalén. Este era el mismo rey que permitió a Esdras regresar. Y en esta noche veremos esta situación a la que se enfrenta Nehemías, una situación en la que él se fue movido a la oración. Hay situaciones, hermanos, que nos llevan a la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Hay veces, hermanos, que nos sentimos tan confiados, nos sentimos tranquilos, todo está bien, no hay situaciones difíciles y lo último que pensamos es comunicarnos con Dios. Lo último que pensamos es leer sus escrituras para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Entonces viene la calamidad, viene la situación difícil y allí es cuando nos acordamos de orar, ahí es cuando nos acordamos leer las escrituras. Pero Dios no quiere, hermanos, que ese sea el caso de nosotros. Veamos esta situación que llevó a este Nehemías a la oración. Dice el versículo 1 al 3 de Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Él hizo esas dos preguntas. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ya estamos viendo que esta era una situación difícil para el pueblo que era hermano de él, el pueblo donde él pertenecía. Se identifica a Nehemías en este pasaje como el hijo de Jacalías y el que relata la historia que estamos leyendo. En este mes de Quisleu, el mes de Quisleu era aproximadamente ese mes entre noviembre y diciembre en el calendario judío. Y dice que era el año 20. ¿20 de qué? Bueno, hermanos, en el tiempo y en la cultura, en el tiempo en el que vivía este Nehemías, se usaba el reinado del rey actual como un punto de referencia cronológico. Y cuando él dijo en el año 20, se refería al año 20 del reinado de este rey Artajerjes. O sea que fue el año 20 del reinado Artajerjes. Artajerjes, hermanos, fue un rey que reinó del 465 antes de Cristo hasta el 424 antes de Cristo. O sea que el año en el que está sucediendo esto es el año 445 antes de Cristo. Recuérdese que conforme va pasando el tiempo, van subiendo los números, ¿verdad? El próximo año no va a ser el 2025, será el 2027. Pero si le damos de reversa a la historia, vamos llegando hasta el punto donde tenemos el año 10, el 9, 8, el 1 después, y después vienen los años en ascendencia. O sea que cuando decimos que era el año 465 en que comenzó a reinar Artajerjes, y que reinó hasta el 424 antes de Cristo, en ese momento van en descendencia los números del 465 hasta el 424 antes de Cristo. Es cuando reinó Artajerjes. Y Nehemías, hermanos, se encontraba en la ciudad de Susa. Susa era la capital imperial, era el centro administrativo, la residencia donde estaba el rey una buena parte del año. Allí llegó Hanani, hermano de Nehemías, y por ende un personaje que entendemos era un personaje confiable para Nehemías. Había hebreos, hermanos, que no habían sido llevados cautivos, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer. No habían sido llevados cautivos en la conquista. Y a Nehemías le importaba el estado de su pueblo, el estado de sus hermanos que habían quedado en la ciudad de Jerusalén. Pero cuando él pregunta esto, sucede
que le dan malas noticias. Le dicen, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. La mayoría de ustedes no son de este país. Han llegado a este país, el Señor los ha movido para acá y tienen un lugar de donde se identifican, un lugar en México, en la República Dominicana, en Perú, en diferentes lugares donde usted se identifica. Imagínense que usted preguntara, ¿y cómo le va a las personas de mi pueblo? ¿Cómo están? Y que de repente le dijeran, bueno, acabamos de llegar de allá y están sufriendo grandemente las personas que viven en ese lugar. Todo está derribado, muchas puertas de ese pueblo están quemadas a fuego porque ha pasado una gran desgracia. Bueno, para comprender la magnitud de esta noticia, recordemos algunas cosas. Ya Esdras había salido a Jerusalén años antes de Nehemías. Él llegó a Jerusalén para enseñar la ley de Dios, para restaurar el culto a Jehová. Pero para restaurar el culto, hermanos, se necesitaba un centro de adoración, por lo que el templo que había sido destruido durante la conquista estaba siendo también reconstruido. Esto fue preocupante para Nehemías, hermanos, porque no había protección para la ciudad. Estaban básicamente a la merced de cualquier otro ejército que viniera a tratar de conquistarlos de nuevo, o a tratar de hacerles daño, cualquier grupo de personas que quisieran llegar porque no había ninguna murallas que estuvieran protegiendo la ciudad. Y tampoco pues podían construir el templo con mucha confiabilidad, porque si llegaban podían destruirse ese templo de nuevo. Y para el tiempo de Nehemías, hermanos, y para el tiempo de estas ciudades antiguas, las murallas eran muy importantes. Significaban, hermanos, algo muy importante para ellos. No era cualquier ciudad, hermanos. Esta ciudad de Jerusalén era Jerusalén, era la capital de su nación. Las murallas, para los que estaban en aquel entonces en esas ciudades que eran amuralladas, era protección contra los enemigos, era signo de estabilidad. Era un símbolo de honor para los habitantes de la ciudad. Representaba la bendición de Dios. Les recordaba de la presencia y la protección de Dios. Pero la falta de estas murallas en la cultura significaba vulnerabilidad y desolación. Y la noticia que recibe Nehemías era una noticia muy, pero muy mala. Hay muchas personas que, así como las murallas para este pueblo, que les proveía de diferentes protecciones, hay personas el día de hoy que otras cosas, obviamente hoy no vivimos en ciudades amuralladas, pero hay otras cosas que de repente son algún símbolo de protección para las personas. Hay personas que posiblemente descansan y ponen su confianza en cuánto dinero tienen en el banco. Ponen su confianza en la salud, el reporte del médico y que le digan que tiene buena salud. Confían en eso. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esas cosas que nos ofrecen una cierta protección y el dinero empieza a escasear y no hay trabajo y de repente la salud del doctor nos da una mala noticia, que tenemos el colesterol elevado, que a lo mejor el azúcar se ha elevado de una manera no saludable? ¿Qué hacemos cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando no hay murallas de protección alrededor de nosotros? Cuando nos sentimos vulnerables a las situaciones que ocurren. ¿Qué hacemos cuando recibimos noticias de este tipo? Pues Nehemías, miremos el ejemplo de Nehemías y cómo él actuó. Él actuó con ayuno y confesión, que son dos elementos de la oración, hermanos. Leamos los versículos 4 al 7. Cuando oí estas palabras, aquí está hablando Nehemías, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo.
Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice él. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Estamos viendo, hermanos, que estaba el pueblo en una situación no solamente de murallas destruidas, sino una situación en la que su relación con Dios tenía las murallas de esa relación caída. Había una relación quebrantada con Dios. Y si nos vamos a estudiar, hermanos, las escrituras, podemos ver de que esta situación en la que se encontraba el pueblo era una situación que era resultado de unas advertencias que Dios ya le había hecho al pueblo. Fíjense nomás la reacción, la situación en la que está este pueblo. La reacción inmediata de Nehemías, hermanos, fue sentarse a llorar. No fue una buena noticia la que recibió, fue una noticia dolorosa que en este momento él recibe. Pero este llanto, hermanos, fue la oportunidad para hacer lo que hacen las personas que confían en Dios. Tornar una situación difícil en una oportunidad. Hay personas que de repente se empiezan a jalar el cabello, que no saben qué hacer. Y no crea que a mí me falta el cabello porque yo soy una de esas personas. Esto es intencional. Pero hay personas que se jalan el cabello, que empiezan a correr, que se avientan en el piso, que no saben qué hacer cuando viene una situación difícil. Hermanos, este Nehemías era un hombre de Dios, era una persona que confiaba en Dios. Él se puso a llorar en ese mismo momento cuando él escucha, pero él no se quedó llorando. Está bien que cuando vengan los momentos difíciles a nuestra vida, hermanos, una reacción de preocupación. Somos humanos, es normal que nos preocupemos. Es normal que nosotros sintamos un poquito de vulnerabilidad o mucha vulnerabilidad, pero eso debe de ser un momento temporal. Debe de ser un momento que llegue, hermanos, y en ese momento cuando uno se encuentra en ese estado, uno despierte, uno vuelva en sí y diga, espérate, ¿que acaso yo no soy hijo de Dios? ¿Que acaso no tengo un Dios grande y poderoso que puede escuchar mi oración y que Él me ha dicho que yo puedo entrar confiadamente delante de su trono en donde yo puedo encontrar el auxilio, el socorro en el momento oportuno? Entonces esos momentos, hermanos, de debilidad humana para el creyente son minimizados, son eliminados por esa fe que nosotros tenemos en nuestro Dios, que es grande. Y eso es lo que hizo este Nehemías. Tornó de esta situación precaria en una oportunidad. Y Nehemías narra que hizo duelo por algunos días. Él ayunó y oró al Dios del cielo. Ayunar, hermanos, para el judío era una práctica espiritual de arrepentimiento, de súplica y de duelo. En este momento él se encuentra ayunando. Él sabía a dónde ir en el momento de tristeza y necesidad. No se quedó preguntando, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿Ahora quién podrá auxiliarnos? Él sabía en dónde podía encontrar el auxilio. En ese momento, él usa esta herramienta con la que él contaba de la oración. La oración de Nehemías muestra el estilo de oración que Jesús modeló aún siendo Dios, hermanos. Reconoce la grandeza de ese Dios que Él tiene antes de pedir. Él reconoce a ese Dios, oh Dios, un Dios grande. ¿Qué tipo de Dios tenemos, hermanos? Muchas veces nuestra manera como actuamos, aunque decimos de la lengua para abajo, tenemos un Dios que es grande y poderoso y inmensamente majestuoso. Con nuestras acciones negamos lo que decimos
con nuestra boca. Porque no estamos confiando en realidad en ese Dios que es grande. En ese Dios, hermanos, que es soberano, que tiene control sobre nuestras vidas. Que si toda un grupo de personas de nuestra familia llegara a fallecer, hermanos, obviamente que sería algo triste, obviamente que sería algo increíblemente doloroso. Pero sabemos que si así sucede es porque Dios así lo hizo, así lo permitió, así lo orquestó en nuestra vida y que algo Él nos quiere enseñar a través de esa situación. No podemos, hermanos, pasar viviendo en esta vida como creyentes pensando que Dios se le ha escapado ciertos detalles. Él es soberano, Él está en control. Él ha establecido en el cielo, dice un salmo, el Señor ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Él tiene el control absoluto, Él no se le escapa nada, hermanos. Tenemos un Dios grande. Un Dios inmensamente poderoso al cual nosotros podemos ir en el momento de necesidad. Él reconoce esa grandeza de Dios antes de empezar a pedir. Él dice, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Él recuerda que Dios cumple lo que promete, que Él es fiel, que ama a los que le obedecen, hermanos. Y luego le ruega a Dios. Él no le ordena a Dios. Él no decreta, Él no arranca, nada de esas cosas. Sino que Él le suplica a Dios. Le suplica ser escuchado. No porque dudara que Dios lo escucha. Sino esto fue como un acto de reverencia a ese Dios que Él acaba de decir. Un Dios grande. Además, hermanos, una persona que confía en Dios es sobria en su manera de pensar y se humilla, así como Nehemías. Nehemías confiesa y él se incluye dentro de ese grupo de personas que han pecado. Confiesa que han sido desobedientes a la ley de Dios, a la ley que Dios dio por medio de Moisés. Nehemías conocía la ley. Él conocía lo que Dios había dicho a través de Moisés que pasaría si ellos no obedecen sus mandamientos. Y él sabía, hermanos, muy bien lo que decía, lo que hoy conocemos como Deuteronomio 28, versículos 36 y 37. Deuteronomio 28, 36 y 37. Él dice, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Esa fue la advertencia que Dios le había dado a este pueblo. Si no obedeces los mandamientos, esto es lo que te va a pasar. ¿Qué pensaría usted, hermano, si usted fuera el pueblo de Israel y tiene a Moisés delante de usted y le dice, si tú no obedeces, y póngale ahí el nombre suyo, fulano de tal, si tú no obedeces la ley del Señor, el Señor te va a llevar a ti y a tu gobernante, el que tú has votado por él y has elegido en la votación, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y allí servirás a otros dioses de madera y piedra y vendrás a ser motivo de horror, un proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. ¿Qué pensaríamos nosotros? Uno diría, hermanos, no, yo voy a obedecer al Señor. Me imagino que esa sería su reacción. Yo no creo que haya ninguna persona que diga, pues que me lleve. Pues que me convierta en proverbio y burla entre todos los pueblos. Que venga a ser yo motivo de horror. No, nosotros diríamos, el Señor nos libre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que cómo tengo que obedecer a mi Dios para que el Señor no haga eso? Pero así como lo dijo a través de Moisés, el pueblo se lo olvidó. Llegaron diferentes generaciones, pasaron diferentes generaciones, llegaron a nacer diferentes personas que no conocían lo que el Señor había mandado porque habían olvidado, habían descuidado la ley y muchos no conocían lo que la ley decía. Y Nehemías reconoce, hermanos, que estaban en condición de cautiverio por sus pecados.
¿Alguna vez usted ha conocido una persona, hermanos, que de repente cuando tiene culpa, nunca acepta la culpa que tiene? Muchas personas, dice la hermana. Que no seamos ese tipo, hermanos. Que podamos tomar el ejemplo de Nehemías. Él se incluye dentro de esas personas que le fallaron a Dios. Nehemías reconoce que estaba en esa condición de cautiverio por el pecado del pueblo. La oración, hermanos, es una herramienta de continuo uso para el cristiano, pero una herramienta a la que se debe recurrir en momentos difíciles, pero no solamente en momentos difíciles, debe de ser algo que esté presente en nuestras vidas diariamente. La palabra del Señor dice que oremos sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me cierre en un cuarto en mi casa, que no vaya a trabajar, que no coma, que no haga ningún quehacer de la casa y que nada más ore, ore y ore. Eso es lo que quiere decir. Obviamente la palabra del Señor nos dice otras cosas también, que tenemos que reconciliar con esto. Nos dice el que no trabaje, que no coma. Entonces tenemos que trabajar, hay que hacer, es que tenemos que hacer. Pero nos dice también que oremos sin cesar. Obviamente debe haber en nuestras vidas, hermanos, un momento en la que nosotros apartemos para el Señor. Y cerremos la puerta, estemos en soledad con nuestro Dios todos los días, hermanos. Todos los días. Y podamos hablar con Él. Pero también debemos de orar sin cesar, que el Señor sea el centro de nuestra mente, que estemos manejando el trabajo. Gloria al Señor, gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú estás aquí conmigo. Te pido que cuando yo llegue al trabajo, mira la situación que está pasando en el trabajo, Señor, que tú acomodes toda esa situación. Señor, te pido esto, Señor, te doy gracias por esto, que esté que nosotros tengamos una actitud de agradecimiento en oración con Dios todo el día. Esa es una herramienta que el Señor nos ha dado a nosotros. También cuando la situación que pasamos son a veces situaciones difíciles que pasamos porque son a causa de nuestros pecados. Debemos reconocer cuando algo pasa en nuestras vidas porque uno mismo no oró, tomó la decisión que Dios no quisiera que tomáramos y estamos en una situación difícil por nuestro propio pecado, nuestra propia desobediencia. Cuando pases por momentos difíciles, hermanos, ve a Dios en oración. No pienses, ay, es que yo estoy aquí donde estoy porque yo me gané este lugar, porque yo desobedecí a Dios. Aún en esos momentos, hermanos, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles por nuestros pecados, el Señor es bondadoso y misericordioso para escuchar nuestra oración. Y Él usa incluso la desobediencia de sus hijos. En su soberanía, Él usa esa desobediencia. Él no nos manda a desobedecerle. Él no nos manda a pecar, pero Él sabe lo que vamos a hacer. Y Él usa esas situaciones de desobediencia en nuestras vidas para azotarnos, porque somos sus hijos. Porque si Él no nos castigara, si Él no nos reprendiera, si Él no nos disciplinara, seríamos para Él como bastardos, pero no, somos sus hijos. Y eso es algo que sale de la Biblia, eso de bastardos. Cuando pasamos por momentos difíciles, hermanos, vayamos a Dios en oración. Confesemos nuestros pecados si es necesario. Y si no sabemos si hemos pecado, digamos incluso como decía el salmista, Señor, revélame hasta aquellos pecados que me son ocultos. Busquemos estar bien, una relación con el Señor, una relación estrecha. En esos momentos de oración no es momento para reprochar a Dios. Él es Rey soberano sobre nosotros. Y Nehemías conocía al intercesor Nehemías conocía que Dios tenía y él intercedía por él y por el resto del pueblo. Vayamos a Nehemías 1, versículos 8 al 11. La oración, hermano, nos da confianza y claridad. Dice el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. ¿Sería buena idea que él le dijera a Dios, acuérdate de la palabra? Habían desobedecido, estaban en la situación donde estaban por la palabra que Dios
le dio a Moisés que le dijera al pueblo, pero él dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero, hermanos, este pero no está ahí en la escritura de pura casualidad, ¿eh? Aquí hay un cambio, aquí viene un punto de cambio. Pero tú también dijiste, Dios, si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Él pareciera como que le está recordando a Dios estas cosas. Te ruego, oh Señor, dice el 11, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de ese hombre, de este hombre. Era yo entonces copero del rey, dice él. Así termina el capítulo 1. Al mismo tiempo, hermanos, que Nehemías reconoce que estaban cosechando los efectos de la desobediencia, él recuerda también las promesas de Dios. Esas promesas que Dios dio para aquellos que se volvían a Él, aquellos que se arrepentían. Qué bueno, hermanos, es tener un Dios misericordioso como el que tenemos. Nehemías 1, 8 y 9 es una referencia al capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 1 y 4. Déjelo leo así. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados estén en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Me encantan estos versículos, hermanos, porque me recuerdan que el Señor es misericordioso, que yo le he fallado al Señor muchas veces y el Señor está dispuesto a perdonarme. Él no desprecia, no desecha un corazón que viene a Él, que esté contrito y humillado. Nehemías confió que Dios haría lo que prometió, a pesar de la adversidad y una adversidad que ellos mismos provocaron por su desobediencia. Él confiaba en esa maravillosa bondad y misericordia del Dios que él servía, al Dios que él tenía. Nehemías recuerda cómo Dios los redimió a Israel con fuerza y con poder. Él seguramente cuando está escribiendo esto, yo me imagino que está recordando del éxodo de Israel, del pueblo de la nación de Egipto. Cómo Él los sacó con mano poderosa, así como lo había hecho liberándolos de la esclavitud. Él podía volver a traerlos de regreso al lugar donde Él los había llevado. Y en la súplica de Nehemías afirma que el pueblo es siervo y que aman complacerlo. Y como una bendición que se recibe por el arrepentimiento, hermanos, Moisés le dice a Israel en Deuteronomio 30, el mismo capítulo, versículo 6, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Esta es una promesa, hermanos, que es más profunda, que posiblemente las personas que leyeron o que escucharon a Moisés hablar esas palabras ni siquiera entendieron. Es una promesa que de restauración de parte de Dios. Y el pueblo, hermanos, falló muchas veces al Señor. Después de que Moisés dio estas palabras, ellos fallaron. Se volvían a levantar, Dios tenía misericordia de ellos y se volvían a Dios y volvían a fallar.
Se levantaban, se corrían hacia Dios, Dios los perdonaba y luego volvían a olvidarse y volvían a fallar. ¿No se parece a nuestra vida? Que le fallamos constantemente al Señor. Y no estoy diciendo, hermanos, con esto que está bien, tranquilos, sigan fallando, no importa. No. Cuando uno falla, hermanos, como hijo de Dios, uno debe de dolerse. A nosotros nos duele el pecar en contra de Dios. Y si no te duele, cuidado, alerta, advertencia. ¿Qué es lo que está pasando? Estas palabras, hermanos, de Deuteronomio 36 me recuerda al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. Donde el Señor dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Iba a llegar el momento cuando Dios circuncidaría el corazón perverso de su pueblo y los haría volverse a Él. Los haría escuchar y obedecer. Les daría un espíritu, su espíritu, para que anduvieran en los estatutos de Él. Hermanos, ¿usted cree que nosotros obedecemos a Dios porque nosotros tenemos un poder mental fuerte para no caer en el pecado? Pecamos, es verdad, nos arrepentimos, pero hay momentos en nuestras vidas que nosotros podemos decir, gracias Señor, porque yo fui fiel a ti, porque resistí esta tentación, porque no caí en este pecado. Y cuando eso pasa, hermanos, es correcto decir gracias a Dios, porque nosotros no podemos obedecerle a Él si no fuera por su ayuda. Fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y cuando Él ora de esta manera, hermanos, Él recibe claridad. Ora por favor delante del rey Artajerjes, del cual él era el copero, y Nehemías a continuación le iba a pedir al rey que lo mandara hacia Jerusalén para que ayudara él a reconstruir las murallas, y no solamente que mandara, sino que también le diera cartas para que él pudiera llegar con seguridad, y también que le proveyeran todas las cosas que él necesitaría para reconstruir las murallas. ¿Y sabe qué? Dios se lo concedió. Él fue con el rey. Vemos más adelante en el capítulo 2 cómo él le pide al rey estas cosas. Le pide permiso. Hermanos, el ser copero del rey era ser un oficial en la corte del rey. No era cualquier cosa el que el rey permitiera a un oficial y al copero al que él le tenía confianza. Usted sabía que el copero del rey tenía que probar el vino primero antes de darle la copa al rey, para asegurarse que no hubiese veneno en la copa. Él le pide permiso y lo deja. Y le escribe cartas para que lo llevaran resguardado hasta Jerusalén. Y llega con madera que iba a necesitar para reconstruir las murallas. Él oró a Dios y Dios le contestó. Aún en un trasfondo de una situación negativa por causa del pecado del pueblo, él se humilla ante Dios, lo reconoce, le dice: Señor, tú dijiste que cuando nos volvamos a ti, tú tendrás misericordia de nosotros. Y él oró y Dios le concedió todas estas cosas. Llegó hasta Jerusalén. Hermanos, qué bonita es la oración. La oración es una herramienta que debe estar en continuo uso en nuestras vidas como cristianos. Y es una herramienta a la que podemos recurrir también en momentos difíciles. Cuando pasemos por momentos difíciles, vayamos a Dios en la oración. Confesemos nuestros pecados si es necesario. Y la mayoría de las veces yo creo que siempre va a ser necesario. Y recordemos las promesas de Dios. Nehemías fue un ejemplo de esto, hermanos.
También nuestro Señor y Salvador nos mostró este gran ejemplo, hermanos. Nehemías era un intercesor, alguien que oraba por él y por los suyos. Pero en otra manera aún más grande, vemos a un intercesor con I mayúscula. A un intercesor que no solo intercedió por nosotros más de 2000 años atrás, o aproximadamente 2000 años atrás, sino que sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Y ese se llama Jesús. Jesús. En Juan 17, 20 al 21 dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solamente oraba por los apóstoles, sino por aquellos que íbamos a creer en Jesús por la palabra de los apóstoles que están escritas aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él intercedía por nosotros y sigue intercediendo el día de hoy, hermanos. Hebreos 7, 24 al 25 dice: pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Continuamente el Señor está intercediendo por usted y por mí. El interceder por nosotros es muestra de amor y nos da esa seguridad, hermanos. Si tú eres un cristiano, recuerda que tienes esa herramienta poderosa de la oración. Úsala, hermano. Úsala todos los días. No te confíes, hermanos, porque cuando uno empieza a bajar la guardia, cuando uno empieza a confiar, tú puedes decir: no, yo confío en Dios siempre, pero estás orando todos los días. Si no estás orando todos los días, hermano, estás empezando a confiar en ti, en tu habilidad, en tu poder de poder seguir hacia adelante. Usa esa herramienta de la oración todos los días. Y hagamos como Nehemías, intercedamos por nuestros hermanos. Amémosle intercediendo por ellos. Hay varios hermanos que en este día están faltando. El hermano Roberto no está aquí, está enfermo. El hermano Pedro está enfermo. El hermano Fausto tuvo que salir de emergencia a trabajar. El hermano Eri está enfermo también. Otras personas están enfermas. Podemos interceder pidiéndole al Señor. Usemos esta herramienta que el Señor nos ha dado de la oración, hermanos. Amén. Oremos. Amado Dios, damos gracias por el consejo de tu palabra. Tú eres bueno y maravilloso. Eres ese Dios, Señor, que cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a ti, Señor, tú muestras misericordia y bondad para con nosotros. Señor, ayúdanos a tomar esta herramienta de la oración como una herramienta continua, de continuo uso en nuestras vidas. Que podamos honrarte, Señor, a través de ella. Que podamos, Señor, siempre cuando, incluso también cuando pasemos por momentos difíciles, que nosotros vayamos a ti en oración. Que aunque en nuestro corazón o nuestra vida venga y sobrevenga en esos momentos difíciles una preocupación, que esa preocupación sea solamente temporal, cuando nos recordemos que tenemos un Dios que es grande, que eres tú. Un Dios poderoso que puede contestar peticiones, que puede hacer de lo imposible posible. Que eres un Dios que eres soberano y que está en control de todo, absolutamente de todo. Y que nada pasa en nuestras vidas, Señor, que tú no hayas orquestado en nuestras vidas. Que nada pasa en nuestras vidas que se te haya salido de tu control, sino que estás en control en todo momento. Y tú nos darás la salida siempre, Señor. Cuando sea tu tiempo y tu manera lo harás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.